Joseph Ratzinger, Benedicto XV. Bienvenidos, amigos angulovidentes, a este programa que dedicamos especialmente al Santo Padre. Indudablemente que la humanidad ha vivido un momento sumamente importante. Hacía 26 años no se escuchaba en la iglesia el decir Habemus Papam. El lenguaje por el humo tiene hoy más importancia que hace muchos años desde el punto de vista semiótico, en una sociedad eminentemente semiótica. Es el humo, como nuestros antepasados, nuestros antenates, que se comunicaban también con señales de humo. Eso sigue muy evidente. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Hacemos este programa especial no solamente por la importancia que tiene la elección de un nuevo Papa, Benedicto XVI, sino también porque un grupo de venezolanos, un grupo de zulianos, tienen mucho que ver. Tuvieron una gran oportunidad, yo diría un privilegio, de conocerlo, de expresarle respeto, afecto, y por otro aspecto también que más adelante diremos. Esos venezolanos, esos zulianos, que pudieron estar un tiempo y proporcionarle un gran gusto al cardenal Joseph Ratzinger, es la Escuela Gregoriana Gaudete. Bienvenidos, señores de la Escuela Gregoriana Gaudete, su director, Guillermo Ojeda. Guillermo Ojeda. Este es el grupo completo de los que le cantaron a Joseph Ratzinger. En realidad no. Hay algunos que faltan, dado que algunos están en Roma, actualmente estudiando en la Universidad Gregoriana. Éramos en aquellos tiempos, hace 2 años más o menos, como 15 muchachos que fuimos a cantarle al Papa Benedicto XVI. Y actualmente somos Tenemos que acostumbrarnos a decir Benedicto XVI, porque uno tiende a decir Benedicto XIV, Benedicto XV. Yo siempre fui un admirador muy grande de Benedicto XV. Incluso el día antes de la elección, yo dije en una reunión de sacerdotes que habíamos saltado, nos habíamos olvidado de Benedicto XV, que saltábamos de Pío X a Pío XI, y Benedicto XV le tocó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? Si ustedes dicen sí, han estudiado la vida de él tal vez, ¿no? Sí, en realidad Benedicto XV fue un papa caracterizado por ser una persona diplomática, y también fue llamado, digamos, el Papa de la Paz. Sabemos que en ese periodo de 1914 a 1918 se realizó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y él intervino mucho, cosa que, digamos, para evitar esa guerra no tuvo mucha ¿cómo lo diríamos? Audiencia, acogida, exacto. Sí. Acogida. No, pero fue un papa, Benedicto XV, que luchó por esa paz que tanto necesitaba, digamos, el continente. Bueno, el día de su coronación, en ese tiempo se hablaba todavía de coronación, él no quiso hacerlo en San Pedro porque se estaba en guerra, entonces esa ceremonia se realizó en la Capilla Sixtina. Ustedes conocieron la Capilla Sixtina. Sí. En Roma, sí. Cuando estuvieron. Entonces se dedicó muy fuertemente a atender a las víctimas de la guerra. Y después en Constantinopla le levantaron una estatua. Y lo hemos olvidado. Pero curiosamente lo estamos recordando muchísimo. Y Joseph Ratzinger, al asumir el nombre de Benedicto XVI, lo ha hecho emerger nuevamente en la historia de la iglesia, porque era el único papa del siglo XX que estaba como olvidado. Eso mismo ya indica un conocimiento de parte de Ratzinger de lo que es la historia de la iglesia y los tesoros históricos y teológicos de la historia de la iglesia. ¿A ustedes qué impresión les dio a ustedes la figura de
de Joseph Ratzinger? Bueno, padre, en primer lugar, yo quiero referir que todos nos llamamos cuando hubo la elección, ¿no? Fue algo muy sentido. Y Fernando Pirela es quien está y no podemos hablar de suerte, no se puede hablar de suerte aquí, se habla de bendición. Así es. Fue una bendición de Dios para nosotros poderle cantar a Joseph Ratzinger en aquel momento. Aunque nosotros no decimos que le cantamos al cardenal, sino al Papa. Claro, evidentemente. Ya estaba en la mente de Dios el Papa allí, ¿no? Sí. Y bueno, la primera impresión es un hombre de Dios, de fe. Y debo reconocer que al principio yo tenía una impresión de él muy fuerte. Primero porque es alemán. Esos estereotipos de que es alemán, es fuerte. Segundo era que después cuando tú vas a Alemania te encuentras con mucha gente cordial, con mucha gente atenta. Sí. De hecho, ustedes estuvieron en Regensburg, en Múnich también. Y Guillermo Ojeda estuvo ¿cuántos años en Regensburg? Para mí, digamos, es una satisfacción enorme, ¿no? Ya que el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, tuvo mucha afinidad con esas dos ciudades, ¿no? Regensburg, porque estuve 5 años estudiando allá en la Escuela de música sacra y canto gregoriano. Y en Múnich fue la especialidad en canto gregoriano. Y sabemos allá, ahora todo el mundo sabe, por supuesto, que el Papa fue arzobispo de la arquidiócesis de Freising y Múnich. Y fue vicepresidente de la Universidad de Regensburg en el año 1969, si no me equivoco. Entonces, para mí personalmente es una emoción muy grande haber compartido con él, haber conocido a una persona de una humildad enorme. Sí. De una humildad enorme, aunque mucha gente no lo crea, pero es así, de una humildad enorme. Bueno, hay muchas cosas que alguna gente no lo creen y da la impresión de que es mucha gente. Allá decían, por ejemplo, que no va a asistir mucha gente porque a él no lo quieren. Y yo estuve en la misa de posesión de Su Santidad Benedicto XVI y la gente llegaba hasta el río Tíber. Llenaban la plaza, llenaban la Conciliación y llegaban hasta el Tíber, junto al castillo de Sant'Angelo. Allí desaparecía el río fue el que contuvo a la multitud, y grandes pantallas por todas partes, y una cosa admirable, lo contrario a lo que venían diciendo esas matrices internacionales de información, como decían que a su santidad Juan Pablo II, que no lo querían, que debía renunciar, que se debía ir, y la humanidad católica y no católica le dijo a los medios, aquellos internacionales, están equivocados y están mintiéndole a la humanidad. Seguimos con sus bombolones. El sistema de salud Mother Radford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Radford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Radford. De solidario valor humano. Benedicto XVI, el nuevo obispo de Roma y padre de todos los católicos del mundo, más de 1 millón. Ustedes que no tenían ninguna idea de que Joseph Ratzinger iba a ser papa algún día, ¿o sí la tenían? No me digan que sí la tenían, porque padre, entonces, yo les advierto, este programa, amigos angulovidentes, no es en blanco y negro. Solo que el Papa está de blanco y yo siempre estoy de negro, y ellos de negro. Pero tenemos aquí los anfitriones que demuestran que es un programa que no es en blanco y negro. Por cierto que
los papas visten de blanco desde el 1571, cuando la batalla de Lepanto tenía un homenaje que le iban a entregar a Juan de Austria, había triunfado contra aquella época de mucha contienda, de mucha polémica, de mucha división. Gracias a Dios esos tiempos pasaron. Se había agotado la seda roja en Roma, quedaba seda blanca, le hicieron una sotana blanca, le hicieron un solidio blanco y quedó vistiendo de blanco para siempre hasta el día de hoy. De todas maneras tiene otro simbolismo, además de ese. Cuando ustedes escucharon Habemus Papam, Joseph Ratzinger, ¿qué sintieron? Padre, por lo menos mi primera impresión cuando vi a salir al cardenal Medina, que le dijo al mundo que el Papa era Joseph Ratzinger, el cardenal, y que se llamaba Benedicto XVI, mi mamá empezó a llorar. Mucho, mucho. ¿Tu mamá? Mi mamá empezó a llorar. ¿Ah, sí? Me abrazó y me dijo, mi vida conociste al Papa. Ay, qué bien. Y yo llorando en la emoción, le respondía que yo no podía creerlo, porque era un hombre de tanta humildad. Y yo quería que fuera el Papa. Precisamente por eso. Sí. Era el que convenía, ¿no? Sí. Y pero la impresión fue grandísima. Muy sencillo él. Muy sencillo. Él es una persona demasiado sencilla y le encanta la música gregoriana. La música para él es una parte fundamental. Y es increíble lo que sabe, porque él es un gran músico. Sí. Un gran músico. Él es pianista. Sí. Y maneja, interpreta nada menos que a Bach, a Mozart y a Beethoven. Nada menos, casi nada. Casi nada, es decir, no toca. Sí, no, es un pianista, sí. Padre, yo quisiera resumir una de las tantas cosas que se han leído, ¿no?, sobre él, porque inmediatamente al él tomar posesión de ser el obispo de Roma, inmediatamente comenzamos a investigar, ¿no?, más sobre claro, su vida. El arzobispo de Colonia hace unas declaraciones que resumen la personalidad de Ratzinger. Y le refería al periodista que qué pensaba sobre Ratzinger. Bueno, tú eres periodista. Sí. Graduado y todo esto. Y le decía, Ratzinger... Y competente además. Gracias, padre. Es el Mozart de la teología. Oh, el Mozart de la teología. Indudablemente es un hombre brillantísimo. Y su currículum teológico, profesor en grandes universidades, estuvo en las 4 sesiones del concilio, es un conocedor así al dedillo de la filosofía moderna. Sí. Padre, un comentario que quisiera hacer sobre la vida musical del Papa, ¿no? Normalmente, digamos, las familias en Alemania... Claro, ellos prefieren la parte que a ellos les interesa más. Sí, la familia normalmente en Alemania recibe una influencia musical en un 90% prácticamente, sean músicos profesionales o no sean músicos profesionales. Y la familia del Papa no fue la excepción. Como usted lo dijo, el Papa Benedicto XVI fue un personaje donde dominó personajes importantes de la música a nivel mundial. Mozart, Beethoven, Bach, interpretó piezas para órganos de Bach. Pero también cabe destacar, por ejemplo, el hermano del Papa, Georg Ratzinger, que es 3 años mayor que el Papa, es músico, mejor dicho, y fue director de los niños cantores de la Catedral de Regensburg. Entonces, el ambiente musical que se vivía, o que vive su familia, es inmensamente rica en contenido, en espiritualidad también, en musicalidad, ¿no? Sí, Alemania siempre en el aspecto musical, eso es cierto. Tú dices el 90 y tantos %, ¿no? Sí. Yo estuve en una noche de Navidad en un templo alemán, católico por supuesto, y se decía que iban a cantar una misa a 4 voces, ¿no? Y yo miraba el coro, yo no veía a nadie allá arriba, yo no veía ningún grupo reunido, yo no veía a nadie. Decía, pero bueno, ¿dónde está el coro que va a cantar a 4 voces la misa? No, era todo el pueblo. Sí, todo el pueblo estaba dividido en 4 partes y todo aquel templo, que era muy grande, inmenso, cantaron
todos a 4 voces. Es decir, una cosa, pero yo decía, Dios mío, que un día nosotros en nuestra iglesia de Venezuela podamos vivir esta experiencia, de ver toda una comunidad, toda una asamblea cristiana cantando una misa de 4 voces, sí. Padre, una anécdota muy importante, ¿no? Sobre todo en Alemania, ahora que hablamos de Alemania. Cuando cantamos en Alemania, en la gira, los amigos anglovidentes deben saber que nosotros le cantamos al Papa porque fuimos a una gira por toda Europa. Y en Alemania nos llamó gratamente la atención que hay unas pantallitas en las iglesias donde ellos colocan los números de las páginas del misal, sí, para que la gente acompañe al coro. Lo que demuestra una gran cultura, ¿no? Y se ve al principio de la banca la columna de los textos, ¿no? Y la gente los utiliza y los deja allí. No es que se los lleva para su casa, no. Y se ven algunos textos ya viejos. A mí me tocó en Inglaterra también. Yo decía, bueno, de esos cuántos quedarán, ¿no? Se veía, fui a verlos que eran viejos ya, ¿no? Pero la gente no se los lleva para su casa, los deja allí. Algún día será también así por todas partes. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Le hemos estado diciendo a Venezuela y a América Latina y también a Estados Unidos, porque también nos escuchan en Estados Unidos, y recibimos incluso de las Antillas emails y llamadas incluso, que ustedes le cantaron a Joseph Ratzinger, que hicieron, pero es bueno probarlo, ¿verdad? Tenemos unas pruebas. Vamos, yo quiero que ustedes, amigos angulovidentes, certifiquen que estos hombres venezolanos le cantaron al Santo Padre. El cardenal aquí está con Guillermo Ojeda. Están hablando de Guillermo Ojeda en alemán. Sind alle junge Leute, wie sich das sehen, natürlich. Einige sind Musikstudenten, einige studieren immer noch an der Universität.
Universität auch. Ich rede auf Deutsch, weil ich in Regensburg studiert habe. Vor 93 bis 98. Institut in Regensburg. Und an der Hochschule für Musik in München. Und wir sind sehr froh, sehr glücklich, dass wir hier sein können und bei Ihnen auch irgendwas singen zu dürfen. Forse in italiano, rispondo in italiano, come facciamo? Allora vorrei ringraziare per questa esecuzione esemplare del canto gregoriano. Quasi non osavo applaudire perché come lo avete eseguito è un invito alla preghiera, si sente anche l'atmosfera dell'Avento, della terza domenica dell'Avento. Se le da las gracias por haber venido a cantar y que no aplaudía, no se atrevía a aplaudir porque lo han hecho con tanta espiritualidad que le parecía que era mejor una oración. E si sente realmente questa nobiltà singolare, questa bellezza sacra del canto gregoriano, una esecuzione realmente sul più alto livello e mi fa grande piacere che proprio dall'America Latina viene un rinnovamento del gregoriano che è sempre, diciamo, il nucleo del canto della Chiesa. Que está muy agradecido porque la manera como han cantado, han ejecutado este canto que demuestra aprecio y espiritualidad. Y le da gusto que esta renovación gregoriana venga también de la América Latina. Wir sind die einzige Choralschule dazu, die das machen. Und das machen wir also sehr intensiv. Wir arbeiten mit der Technologie, wir arbeiten wir werden nach Cremona fahren. Nächste Woche zu einem Choralkurs. Dann nach Regensburg auch. Schön. Singen Sie aber Regensburg? Ja, nein, aber ich habe in Regensburg studiert. Und dann fahren wir nach München, Barcelona und Madrid. Schön. Wir sind insgesamt 3 Wochen unterwegs. Ja, no, io trovo realmente una grande gioia che esiste questa scuola e naturalmente sono un po' fiero anche del fatto che il nostro maestro ha studiato in Germania, in Regensburg, nelle due città che sono a me più vicini psicologicamente, emozionalmente, questo per me è anche un incoraggiamento. Ancora siete l'unica scuola gregoriana in America Latina, ma io spero che questo grande esempio che voi date potrà anche provocare altre simili. Su Eminencia está contento que el director de ustedes haya estudiado en Mónaco, en Múnich y en Reichenburg, que son dos ciudades muy queridas para él y que ustedes son todavía el único coro de gregoriano de América Latina, ma espera que hayan otro más. Allora buon successo adesso il nostro viaggio anche nella bella cattedrale di Cremona che è bellissima e poi tutti gli altri posti dove andate e penso che l'arcivescovo sarà anche felice che a Maracaibo esiste una tale scuola. Sono sicuro. El video es caserito, ¿no? Es caserito, pero en esas oportunidades, sea como sea, es un video y es un recuerdo muy, muy grande, ¿no? Ojeda, ¿qué conversabas tú en alemán con el actual Santo Padre? Sí, después de haber cantado el introito Gaudete, yo me dirigí a presentarme, a presentar al grupo. Le dije que son estudiantes universitarios, muchos de ellos ya son profesionales, y le dije por qué yo hablaba con él en alemán. Yo le expliqué de que yo había estudiado 5 años en Regensburg y 1 año en Múnich. Por supuesto, la afinidad que tiene él con esas dos ciudades es bastante grande, ¿no? Sí. Luego le expliqué cómo trabajamos nosotros la música gregoriana. Le expliqué que somos un grupo completamente joven donde trabajamos la semiología gregoriana, ¿no? Con todo el sentido de la palabra, realizando los estudios que se vienen haciendo desde mitad del siglo XX, más o menos. Toda esa renovación del canto gregoriano. Y por último le expliqué la
la gira que nosotros empezábamos a hacer en Roma, luego íbamos a Cremona a hacer un curso internacional de canto gregoriano y luego pasábamos a Regensburg, Múnich y finalmente a Barcelona y Madrid. Porque ahí estaban en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El que traduce es el padre Gerald Cadieres. El padre Gerald Cadieres es un muy distinguido sacerdote del presbiterio de Maracaibo que está trabajando en Roma, en esa congregación. Para nosotros es un gran orgullo que un sacerdote zuliano esté y que estuviera muchos años, porque ya lleva varios años en Roma, trabajando con el actual Papa. Yo lo vi ahora cuando estuve, estaba felicísimo. Bueno, se puede imaginar, sobre todo que pocas horas después de presentarse como nuevo Papa, él mismo fue allí a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a buscar sus libros, a decir cuáles, y además para visitarlos. Estuvo hora y media con ellos conversando y al otro día les envió a cada uno una fotografía ya de pontífice autografiada por él mismo. De tal modo que qué gran experiencia, ¿no? Seguimos con sus bombolones. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Raffles. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Raffles. Ser solidario, valor humano. Pero también ustedes se dieron su infladita, ¿no? Cuando supieron que habían estado tan cerca de la persona elegida por el Colegio de Cardenales para Papa, y sobre todo la relación que tuvieron con él, el saludo, todo esto, sí. Sí, bueno, es importante resaltar que mientras estábamos cantando ahí, sentíamos que un estremecimiento. De verdad que cuando nos llegaron y nos dijeron que era nada más y nada menos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sabíamos que no era una persona común igual que nosotros, que era una persona muy importante, que nada más representaba... Pero ustedes también son importantes, son la Escuela Gregoriana de América Latina, los proclamó él mismo. Claro que sí, y que ocupaba un lugar muy importante en representación de la fe cristiana. Nada menos que eso, el meollo de la iglesia, la doctrina, ¿no? Además, presidente de la Comisión Bíblica. Sí. Sí, en realidad fue un compromiso muy, muy grande, ¿no? Al cantarle al máximo teólogo de la Iglesia Católica. Está caracterizado por ser él uno de los grandes teólogos de nuestra iglesia. Los sacerdotes estudian de sus libros. Sí. Ya hemos hablado de su gran humildad, de sus grandes dotes como músico. Hemos hablado de que es una persona integral, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado un poco también de esa espiritualidad tan inmensa que tiene, tan grandiosa que transmite. Ustedes la sintieron. Es capaz de transmitirla. Ustedes la sintieron. Nosotros nos sentimos un poco así como estremecidos por esa gran espiritualidad y lo simbólico que fue hasta la forma de escuchar el canto gregoriano, ¿no? Forma de escuchar el canto gregoriano. Sí. Se deleitó de aquel canto gregoriano y lo tomó como una oración, como se debe tomar. Sí, dijo que no aplaudía porque había orado. A eso me refiero, a ese simbolismo tan espectacular. Padre, aparte de ser una infladita lo que sentimos al saber que a quien habían nombrado como nuevo pontífice era a esa persona a quien nosotros le cantamos,
con quien nosotros compartimos en oración, porque el canto gregoriano es una oración. Y le llevaron a Venezuela allí. Sí, representamos a nuestro país, que es muy importante, resaltamos nuestro gentilicio. Más que una infladita, por lo menos sentí una gran bendición, no solo para mi persona, sino para mi familia también. Mi mamá se sintió, por ejemplo, y toda mi familia nos comentaban que para ellos también lo sentían como una bendición. Claro. Sentimos un gran gozo, una gran paz espiritual, porque le habíamos cantado a quien ahora es nuestro Papa, a quien nos guía en esos caminos de fe. Ese aspecto es importante. ¿Repercutió en sus familias la elección del Papa? De hecho, recuerdo mi tía, el momento del nombramiento, vemos Papa y llamó a mi casa emocionadísima, pues había sido ese cardenal al que con el que nosotros habíamos compartido, le habíamos cantado. Y ahora, yo me imagino que su mamá les diría, ese no es el cardenal al que ustedes le cantaron, ¿no? Claro que sí, se emocionó muchísimo. Y ahora recordando ese momento donde le cantamos, me sentía como emocionado, muy emocionado al ver cómo destaca el momento, la espiritualidad que se vivió cuando estábamos cantando el canto gregoriano, expresión de la oración del centro de la Iglesia Católica, como dice él mismo. Y yo creo que fue, como dice usted, estábamos todos inmersos en esa espiritualidad que él transmite y que vivimos a través del canto. Y bueno, lo recordé y me sentí muy emocionado. Y es fascinante pensar, ¿no?, que su papá era un policía rural. Y por eso decía que le era muy difícil precisar el lugar de nacimiento porque giraban mucho de un lugar a otro. Y como su papá era antinacionalsocialista, es decir, estaba contra el pensamiento inhumano de Hitler, se giraban mucho más aún alejándose de aquellos lugares que estuvieran más identificados con el nazismo. Y aún así después, cuando llegan las fuerzas aliadas después de la Segunda Guerra Mundial, llegan y se instalan en la casa de los Ratzinger, ¿no? Es curioso y piensan que es un soldado nazi, se lo llevan a un campo y después se dan cuenta que no, que es al contrario y lo sueltan inmediatamente. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que puede servir para meditación nuestra y de ustedes cuando tengan sus hijos también, es que Joseph Ratzinger fue bautizado el mismo día que nació. Nació en Pascua, nació el 16 de abril. Así es, padre, eso iba a hacer referencia, ¿no? Toda la vida del Papa Benedicto XVI ha sido marcada por la Trinidad, se puede decir, por el Espíritu Santo. Nació un sábado de gloria, donde se bendicen las aguas de Pascua, ¿verdad? Tiene una vida muy estricta, Y fue el primer bautizado con esas aguas. Y fue el primero bautizado con esas aguas. De la pila bautismal, acabada de consagrar el sábado santo, él acababa de nacer y aquí está, ya de Dios desde el primer momento. Desde muy joven entra al seminario menor y le toca ese encarcelamiento. Ya cuando él estaba estudiando en el seminario, le sirve él lo toma todo así como una gran penitencia, como una gran prueba para seguir adelante. Y sin embargo ellos, porque el hermano también fue llevado con él, después que ellos regresan al seminario, es una persona también que se compromete con cada una de las acciones que realiza, se entrega a la docencia, se entrega a su diócesis, se entrega a su pueblo, y aquí ahora está entregándose a la humanidad. Sí, que de cosas especiales, ¿no?, en esa vida. Yo quisiera dar, padre, un dato histórico con la ciudad donde nació el Papa. Es un pueblo que está al sur de Alemania, en la región de Baviera. ¿Lo conoces? ¿Has estado? No lo conozco, pero digamos me informé. Sí. El pueblo se llama Marktl am Inn. Markt es una palabra alemana que significa mercado, pero al final de la palabra contiene una L, que es un diminutivo, ¿no? El diminutivo de mercado. Am Inn es la preposición, in es el río que cruzaba a las orillas de esa ciudad, de ese pueblo prácticamente. Es un pueblo con más o menos de 2.700 habitantes. Entonces, hoy,
Hoy. ¿Cuántas ¿sí? tendría en Hoy, el 1927? Y vemos la sencillez de todo eso. Vemos donde la grandeza que tiene la sencillez, que nos damos cuenta de que simplemente el Papa, por ser un ser humano humilde, de Dios, proviene de un lugar humilde también, ¿no? Sí. Y cabe destacar también que sus padres, por ejemplo, se llamaron María y Joseph también. Así, ¿no? también, Y la bueno. hermana se llamó María también. Muchísimas coincidencias, ¿no? Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Los bombolones están ya llegando, ustedes tendrán que responder a muchos de estos. Por cierto, un gran saludo a la gente de Cumujacoa, muchos saludos a esa bella gente de ese sitio de la península de Paraguaná. Recibimos sus saludos y todo su afecto. Padre Ocando, me siento muy orgulloso como venezolano de que tengamos jóvenes como los que tiene usted hoy en el programa. Desde Puerto Ayacucho, Ricardo Contreras, muchísimas gracias. Sí. Padre Ocando, ¿por qué en la votación 7 cardenales no estaban de acuerdo con el nuevo Papa? Fueron 7, no sé, ¿cuántos fueron? No sé, yo no tengo todas esas informaciones que usted tiene, allí hay un juramento de secreto. De todas maneras, si es una votación, tiene que haber unos a favor y otros en contra, porque es una votación en conciencia. ¿Quién dijo que en una votación había una unanimidad total? Si fuera verdad, vamos a suponer que fuera verdad que 7 tenían otro candidato. No es que no estaban de acuerdo con él, sino que tenían otro candidato. Si fuera verdad, que no consta que eso sea verdad, eran 115 cardenales. 7 de 115. Y además, si fuera verdad, sería una prueba flagrante de la libertad con que se actúa en la Iglesia. ¿Por qué la elección es tan cerrada? Es una elección del Colegio de Cardenales que representan a todos los continentes. ¿O es que usted piensa que se puede hacer una elección donde vote más de 1.000 millones de personas? No. Sí, pensar en una cosa de eso. Pero la última, sí me quisiera detener. ¿Por qué se buscan a esos 7 jóvenes para idolatrar al Papa? Da la impresión así como si hubiéramos dicho que salgan a la radio patrulla, que salgan las camionetas de las policías municipales y regionales a buscar 7 que vengan aquí obligados aquí uno quiere decirlo. Después idolatrar. Yo creo que ninguno de estos jóvenes piensan que el Papa es Dios, ¿no? Sería como, yo creo que es un insulto, porque es como llamarlos como ignorantes, que pobrecitos muchachitos allí. Contesten ustedes. El mismo Papa ha invitado a los jóvenes del mundo a defender la fe. Él mismo lo ha hecho. Claro. ¿Por qué no hacerlo? Sí. Quizás preferiría a este ángulo vidente que empezaron ustedes a decir cosas del Papa que, como han salido algunas cosas por allí sin base y sobre todo algunos interesados en que le tienen miedo a la seguridad del Papa y le tienen miedo a la transparencia del Papa. Por ejemplo, en España leí cantidad de periódicos, muchas cosas, en contra que decían, yo no soy creyente, pero el Papa, bueno, si no eres creyente, no puedes entender la figura del Papa. Pero ¿por qué no les gusta? Porque no dice que la ley
de matrimonio de homosexuales que acaba de salir es buena. Si dijera que es buena, diría, un papa para nuestro tiempo, un papa moderno, un papa que comprende a la humanidad. También nos marca en la iglesia eso de dejarse arrastrar por las matrices de opinión, está muy lejos de ese tipo de personalidades. Sí, llaman progresista, moderno, actual, de acuerdo con los derechos humanos, que 2 hombres se puedan casar o 2 mujeres se puedan casar. Consideran que eso es... Y cuando uno ve eso, uno dice, bueno, entre los indígenas, cuando había un caso de eso, de un indígena que hacía eso, tenía que dejarse crecer el pelo, lo ponían a trabajar con las mujeres, no podían ir a la guerra, es decir, era una sanción. Era una sanción, de tal manera que si ser anticuado y ser conservador y ser tal cosa es decir el matrimonio de homosexuales no es correcto, bueno, yo creo que una mayoría de la humanidad estaría fundida, pues. Sí. Y en sí lo que nosotros estábamos haciendo, el canto gregoriano en sí, como ya lo habíamos dicho, es una oración, ¿no? Entonces nosotros lo que estábamos elevando una oración, invitando al Papa, al actual Papa, al Cardenal Ratzinger para ese entonces, a orar, a comunicarnos con Dios para así compartir ese momento junto de meditación, de oración, de ese gran gozo espiritual, para que nos sintiéramos un poco más cerca de nuestro Señor. Sí, es que no se trata solamente de jóvenes que cantan muy bien el canto gregoriano, son jóvenes que tienen fe. Son jóvenes de fe. Entonces están hablando desde la perspectiva de jóvenes de fe. Que por cierto, los jóvenes llenaron la plaza de San Pedro durante los días finales de Juan Pablo II. Y para este pontífice también era unas masas de jóvenes por todas las calles de Roma, algo asombroso, con banderas, con pancartas, jóvenes. Padre, hay que decir algo que debe estar bien claro, ¿no? Para el televidente. El canto gregoriano es una oración para Dios, una oración que se eleva a Dios, estemos donde estemos cantando. Pero tuvimos la dicha, tuvimos el placer, tuvimos la bendición de Dios de haberle cantado a Dios delante del Papa Benedicto XVI. Sí. Entonces, no fuimos a idolatrar a nadie, aún desde el punto de vista histórico tiene un gran valor histórico, supuesto, el hecho de que ustedes estuvieran allí con el próximo Papa sin saberlo y que él hubiera sentido y se hubiera expresado como se expresó sobre ustedes. Padre Ocando, soy coralista profesional, graduada en la Universidad Central de Frankfurt. Soy muy católica. Mi sueño es organizar para que cante todo el público en la iglesia. Me han contratado hasta la Embajada del Japón con otras 250 personas. He trabajado en los Estados Unidos con el Coro Mundial de los Mormones por 6 años. Por cierto, un excelente coro. Ustedes los conocen muy bien. El Coro de los Mormones es uno de los mejores coros del mundo. Y en Venezuela nadie me da trabajo. Me gustaría trabajar en el Zulia. Ayúdeme, por favor, profesora María José Velázquez. Y aquí está el teléfono. Fíjense todas las condiciones que tienen. Todas las condiciones que tiene. Estudió, graduada en Frankfurt, católica, pero una católica de apertura, contratada por la Embajada de Japón, ha trabajado en los Estados Unidos con los mormones, 6 años en Venezuela y no consigue trabajo. Es lamentable, es lamentable. Muy lamentable, sí. De todas maneras, vamos a tener yo quiero que Ojeda guarde este bombolón, porque yo sospecho algo. Padre Ocando, ustedes se ríen, padre. Desde Maracay, Juan Carlos Lugo. ¿Cómo puedo ingresar al coro? Tengo 20 años, tengo primer año de teoría de solfeo y práctica coral. Bueno, difícil, ¿no? Sí, pero sería mejor hablar con él personalmente, ¿no? Puede comunicarse a los números
Aquí está el teléfono. Ok, yo me comunico con él. Perfecto. De todas maneras, se adelanta que la grafía gregoriana es muy diferente a la, sí, esto la clave de sol, clave de sí, fa. es una notación completamente Completamente distinta, 2 en segunda línea, en tercera línea, en 4 líneas, tetragrama. 4 líneas, 3 espacios, contiene esos neumas que son aquellos signos que indican ese movimiento rítmico y melódico de la melodía sin tiempo métrico. El gregoriano es el canto más exigente que hay. Sí. ¿Qué decía Beethoven del canto gregoriano? Beethoven decía, yo daría cualquiera de mis sinfonías a cambio del responsorio 10 ire. Imagínese. Padre Ocando, para los morochos Montero Morillo. Me siento muy orgulloso de mis sobrinos, los morochos, y de toda la escuela gregoriana, por ser ellos los pioneros en darle vida y crecimiento al canto gregoriano en Venezuela. Es tía Lucy. Bueno, tía, muchísimas gracias. Cuestión de ejemplo para toda la familia, apoyar a las personas que se dedican verdaderamente a cosas productivas, a cosas que verdaderamente incrementan el crecimiento del espíritu. La señora Nereida Trompi de Maracaibo dice, felicitaciones a los muchachos de la escuela gregoriana Gaudete. También quiero saber dónde se puede comprar grabaciones de música gregoriana y si se realizan conciertos de este tipo de música. ¿Dónde y cuándo se realizarán estos conciertos? Actualmente no tenemos, digamos, una presentación prevista, ¿no? Pero normalmente cantamos en la Iglesia del Corazón de Jesús los domingos a las 12 del mediodía, y muchas veces se organizan, digamos, festivales de música, festivales sacros, donde nosotros recibimos la invitación y ofrecemos un pequeño concierto normalmente. Pero cabe destacar también, y debe tenerlo en cuenta la gente, de que el gregoriano es netamente para la liturgia. Sí. Se hacen conciertos, se realizan festivales, se realizan concursos internacionales, pero como base fundamental hay que mantener presente en nuestra memoria la liturgia. Seguimos con sus bombolones. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Rafford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Rafford. De solidario valor humano. Mensaje de texto, tremendo programa, felicidades Gloria y Nelson. Gloria y Nelson, que Dios los bendiga. Padre Ocando, felicitaciones por el programa. Cada domingo hay un tema más importante. Nidia y María desde San Cristóbal. Tenemos mucha audiencia en San Cristóbal, la tierra santa de Venezuela. Padre Ocando, ¿por qué escoger a los papas tan viejos? ¿Será para que se mueran rápido y hacer un show de todo esto? Han convertido al Vaticano en una agencia de festejo. Me Franco sin dar nombre, me llamo Franco. Trancó sin dar el nombre. No, los papas indiferentemente, claro que para regir a una iglesia, a cualquier iglesia, se necesita gente con experiencia, se necesita gente que tenga una serie de elementos que solamente el tiempo los da. Hay una serie de valores en el ser humano que por muy inteligente que sea alguien, por muy brillante que sea alguien, no adquiere una serie de cosas que solo el tiempo da. En primer lugar eso, en segundo lugar, lo de la edad es relativa y lo de que se muera rápido. El Papa Juan XXIII fue electo ya muy mayor y nada menos que desató el Concilio Vaticano II. De tal manera que eso de la edad no
Padre, Ahora, también- si usted llama show lo que nosotros llamamos sagrada liturgia, bueno, no dio su nombre, pero tampoco, de acuerdo con la ley, habría que darlo. Pero lo que usted llama show, así como desconsideradamente, nosotros lo llamamos la sagrada liturgia. Y así como usted prepara con mucho cuidado los cumpleaños de sus hijos, y que haya esto, y que haya papelitos, y que haya banderitas, y que haya todo, bueno, igual nosotros la liturgia nos preocupamos porque sea una liturgia con una máxima dignidad y damos todo lo que podamos pero hay un elemento que es muy importante, y es la asamblea, una asamblea de miles de hombres, de mujeres de todos los continentes. Pienso que eso es sumamente importante. Yo creo que uno debe respetar mucho aquello que no conoce, porque a lo mejor cuando lo conozca se arrepienta de haberlo desconsiderado o de haberlo irrespetado. Por eso el respeto, hoy casualmente decía San Pedro en la primera carta, debemos dar testimonio de nuestra esperanza con dulzura y respeto, con dulzura. Qué bien cuando se respeta a todos, se respetan las religiones que no se conocen, se respetan las religiones que no son la nuestra, se respeta el parecer de otros que no es el nuestro, porque estos tiempos pasaron. Ya estos muchachos no son de ese tiempo en que las diferencias las zanjaban cayéndose a pedradas, ¿no? Ya estos muchachos son otra cosa. Y los jóvenes que nos están escuchando, escuchan esto, dice, eso es arcaico. Eso pertenece a la arqueología de las relaciones interreligiosas, ¿no? Padre Ocando, desde Cabimas estoy orgulloso de esta escola gregoriana que le cantaron a nuestro Papa, nosotros también, y ellos, por supuesto, también. Padre Ocando, esto desde Maracaibo, Vanessa Prieto, esos muchachos son muy simpáticos y no parecen maracuchos. Dios santo. No, maracuchos no son, maracaiberos, ¿no? Hay una diferencia entre maracucho y maracaiberos. Ellos no son maracuchos, son maracaiberos. Y tienen un nivel de educación, de formación. Pues ellos pueden decir con mucho orgullo, somos venezolanos que cantamos a la perfección el canto gregoriano. Y lo de la perfección no lo digo yo, lo han dicho en Europa los grandes maestros del nuevo gregoriano. De todas maneras, yo pienso que ellos le agradecen mucho ese. Padre Ocando, la doctrina de la fe es el Opus Dei. Josefina Pérez desde Caracas. No, el Opus Dei es una organización, es una familia religiosa dentro de la iglesia y están sujetos a la doctrina de la fe, a la congregación de la doctrina de la fe, como todo el que se llame católico. Se es católico voluntariamente. Entonces nadie está obligado, a veces se notan como unas actitudes así, porque yo, bueno, la doctrina católica es así. Que no me gusta, pero si no te gusta, busca otra, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Pero la doctrina católica no es una talla única que se puede acomodar al querer, al parecer, incluso a veces hasta los problemas que la gente tiene en su vida. Padre Ocando, ¿puede hablar un poco sobre la historia de San Pedro y sus restos? Lisbeth, desde Ciudad Bolívar. Mire, esto es muy largo, sería esto muy largo. Sí le digo que hay un libro especial sobre la tumba de San Pedro en la editorial Biblioteca de Autores Católicos, OBAC, del profesor Kirschbaum, que fue el que ubicó finalmente la tumba de San Pedro. E históricamente eso es irrefutable, el muro rojo y todas las indicaciones que se dieron. Es largo explicarlo. Me tocó la suerte en la Pontificia Universidad Gregoriana de estar en un curso con el profesor Kirschbaum, que era el mejor arqueólogo en muchos siglos cristianos. Padre Ocando, ¿de dónde viene la raza negra? Sergio Guzmán, desde Miranda. La raza negra es muy venerable. Es muy venerable. Incluso
ahí se habla de que comenzó la raza humana allí en África. ¿Alguno de ustedes tiene alguna información sobre eso? El psicólogo tal vez, ¿no? Pero se puede hacer un programa sobre esto. Hay mucho material sobre los orígenes de la humanidad en África. Y la gente negra es, yo no sé por qué dice es moreno, por no decir negro. Yo no veo ninguna ofensa en que alguien diga yo soy negro, él es negro, ¿no? Al contrario, ¿no? Y la gente negra es muy vívida. Yo no conozco ningún negro que sea bruto, ¿no? Que sea así como todos listos, alegres. Gracias a Dios que nosotros llevamos sangre negra en las venas, ¿no? Que nos ha dado el tambor, que nos ha dado la alegría, que nos ha dado muchas cosas, pero es un tema como para hacer un programa sobre las razas, sobre de dónde viene la raza negra. Alberto, tenlo allí para... Padre Ocando, estoy llamando porque escucho sobre una profesora de música desempleada y quería que se comunicara conmigo a los siguientes teléfonos para saber si habría la posibilidad de dirigir el grupo de ópera del Teresa Carreño. ¿Cómo les parece? Aquí lo tienen. De todas maneras, vamos a avisarle a la profesora cómo me fascina que Ángulos pueda hacer estas conexiones. La profesora María José Velázquez, el número de ella es 0416 70 70 72 3. 70 70 72 3. Es decir, es muy fácil, 0416. Y profesora María José Velázquez, que siento realmente pena que usted esté desempleada teniendo el currículum que tiene. Eso sí, es difícil de captar eso. Pero le doy el teléfono del señor Alexis Llamosa desde Caracas, 0414 27 55 45 1. De todas formas, profesora, al salir, el profesor Ojeda va a llamarla y va a comunicarlos entre unos con otros. Qué bueno, porque graduada en la Universidad de Frankfurt, contratada por la Embajada del Japón, ha trabajado en Estados Unidos, todo esto, no puede ser que esté desempleada. Es la oportunidad. Padre Ocando, felicitaciones por su programa. Padre, envíele la bendición a la familia Zambrano Guerrero en La Grita, Estado Táchira, especialmente a la señora Dolores Guerrero de Zambrano, Manuel Valle, Lecherías de Puerto La Gurgus. Que Dios la bendiga inmensamente en ese lugar tan hermoso como es La Grita. Que el Santo Cristo de La Grita la colme de bendiciones a la señora Dolores Guerrero de Zambrano. Y bendiciones también a la gente de Cumujacoa, por si acaso. Padre Ocando, soy un poeta compositor que ofrece sus canciones de alto contenido espiritual a alguien con talento. Propongo a Adrián Guacarán. ¿Qué opina, padre? Poeta Gil Estrada desde Maracay. Me parece excelente. Yo le voy a dar al señor Alberto Parra para que llame a Adrián Guacarán. Lamentablemente el poeta no dio su teléfono, pero... Padre Ocando, para ser papa es necesario ser cardenal, hoy sí. O cualquier católico puede ser papa, por ejemplo, un laico. Muchas felicitaciones por ese gran programa. Omar Zamora, Ciudad Ojeda. Hasta Juan Pablo II se podía. Incluso se habló de que Pablo VI quiso hacer cardenal a Changuito, que era un laico muy preparado, muy culto, hubiera sido cardenal, hubiera entrado a un conclave. Él no se consideró digno de ser cardenal. Y no lo fue. Ya después, cuando llegó su santidad Juan Pablo II, hizo una legislación especial a alguien que es nombrado cardenal antes de recibir el birrete cardenalicio debe ser consagrado obispo. Seguimos con sus bombolones. El sistema de
Salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de Salud Madre Raffles. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Raffles. Ser solidario, valor humano. Como quisiera poder leerles todo esto, pero... Padre Ocando, soy Douglas, un integrante de la escuela. Douglas Araujo, desde Maracaibo. Y quería enviarle un saludo a los muchachos y felicitarlo a ustedes. Estoy llamando desde el hospital porque a mi mamá la tienen hospitalizada y por eso no pude ir. Éxitos y nos vemos el lunes en el ensayo. Y que tu mamá también mejore, que Dios la cuide a ella y a ti también. Padre Ocando, soy ateo. Y pienso que las religiones son las culpables de las desgracias que ocurren a los hombres a lo largo de la historia. Sin embargo, lo veo todos los domingos con su posición tan ecuánime. José Rivero desde Caracas, muchas gracias. A mí me gustaría, señor Rivero, enviarle un trabajo que presenté en el Parlamento Latinoamericano sobre la deuda social y las religiones. Me gustaría enviárselo. Si tuviera su dirección, aquí no está. Si puede llamar, con mucho gusto y con mucho afecto yo se lo envío y gracias por estar en la sintonía nuestra. Sí. Debido a la bendición que nosotros tuvimos al cantarle ahora al actual Papa Benedicto XVI, nosotros nos hemos conseguido con el asombro de mucha gente que nos conoce. Mira, le cantaste al Papa. Y también por eso mismo nosotros hemos sido, en mi caso personal, también es que me han llegado comentarios de esas inquietudes que tienen las personas, por lo menos en el caso de las religiones, que cómo es posible que yo crea en religiones, que son las religiones son las que van deteriorando las relaciones de los hombres porque los enfrentan y cada una de esas cosas, ¿no? Y como lo que dijo Fernando también, apoyándolo y diciendo lo que dice el Papa y lo que dijo Juan Pablo II y lo que ahora dice Ratzinger, que los jóvenes debemos apoyar y debemos seguir ferviente con nuestra fe. Nosotros también debemos combatirla, ¿no? Y nosotros también los invitamos a ustedes, a los jóvenes venezolanos, a que luchemos juntos por defender nuestra fe, ¿no? Por defender esa fe que es lo que nos soporta, que nuestro sustento es nuestra base. Ahora, para defender la fe, primero es necesario vivirla, ¿no? Para compartir algo que es de uno. Que yo solamente voy a resumir así, ¿no? Todos y cada uno de los derechos humanos son un aporte del cristianismo. Y eso lo puedo demostrar históricamente siglo por siglo. Y si hoy los derechos humanos no son determinantes y sirven de armas políticas a los más poderosos para aplastar a los menos poderosos, y si hoy los derechos humanos son esgrimidos sobre todo por los que más faltan a los derechos humanos y pisotean hasta con torturas en pleno siglo XXI, es porque la Revolución Francesa tomó de los Bill of Rights de los Estados Unidos, que estructuraron esos derechos humanos, que era praxis del cristianismo desde su aparición, y los desteologizaron, les quitaron la plataforma teológica y por eso se convirtieron en unos simples principios. Porque ¿quién va a cuidar los derechos humanos de los pobres? ¿Cuándo los han cuidado? ¿Cuándo? ¿Y quiénes son los que escriben? Es como muchas veces se quejan de la falta de libertad de expresión, quienes más abusan de la libertad de expresión y le impiden a la mayoría la libertad de expresión. Son de esas paradojas que tenemos. Padre Ocando, Leonel desde Maturín, muchas gracias por su programa, llena el alma, y a mí también y a ustedes también, el que usted nos esté escuchando. Por cierto, próximamente voy a ir a Maturín, que me invitaron a una conferencia allá. Luis, sí estaré por allá. Emilio, voy a estar por allá. Padre Ocando, soy de la parroquia Rómulo Gallegos de Cajaseca
y quiero conformar un grupo de canto gregoriano. ¿Qué me aconsejaría usted y los muchachos? Joanna Dávila, municipio de Sucre, estado Zulia, que se puede como iniciar. Claro, primeramente debe tener, como se ha dicho actualmente, como se ha dicho esta noche, una vida espiritual y que se lleve a cabo, cualidades musicales, por supuesto, y mucho trabajo, porque el gregoriano requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y, por supuesto, de mucha preparación. Es bueno saber de que hay gente interesada en este movimiento. Vamos a ver lo que significa el tiempo. Canta la introducción de Viri Galilei, llano como se cantaría sin esfuerzo, y cántalo ya viviéndolo, interpretándolo, sí, con la semiología. Canta la primera frase. Viri Galilei. Eso sería plano. Plano, es decir, lo que se cantaría sin tener una especialización en canto gregoriano. ¿Cómo sonaría con una especialización en canto gregoriano? Viri Galilei. Hay diferencia, ¿no? Sí, hay diferencia. Es como en todo, hay que buscar la perfección en todo. Afortunadamente aquí en el Zulia tenemos, y en Venezuela, a Mario Ojeda, que estudió 5 años en Regensburg, en la Academia de Música Eclesiástica más antigua de Europa. Del ¿no? mundo. Del mundo, sí, del mundo. Data del siglo XVIII esa academia. Eso te da un tilín, ¿no? Bastante, sí. Bastante. Padre Ocando, recuerde estar al pendiente de la sentencia de los jubilados de CanTV. Raúl Pérez. Sí, lo que les recomiendo es que estén muy unidos, porque hay gente de los jubilados que está trabajando para la otra parte. Y se demostró, no voy a dar nombres, pero eso está demostrado. Recibí un email donde ellos dan las gracias y convocan a una manifestación que van a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia el día 3. Recuerdo a las 9 de la mañana, era así, si no es así que alguno me llame, pero es el día 3. El correo del señor Rivero, con mucho gusto le envío el trabajo, señor Rivero, y por favor, ¿no? Y le agradezco de corazón, usted también tiene un espíritu de apertura, porque con las premisas que me envía, sigue escuchándonos a nosotros aquí en Ángulo. Padre Ocando, excelente programa. Por favor, dar los teléfonos de la escuela y su director, Miguel Flores, desde Valle del Tuy. Los teléfonos son 0414-610-1607 y el teléfono de la casa es 0261-723-3128. Y Ángulos en cualquier momento les puede dar el teléfono. Hay mucha gente interesada por los contactos, por crear escuelas gregorianas. Padre Ocando, felicitaciones a la Escuela Gregoriana Gaudete, lo hacen muy bien. También felicitaciones a los que no están presentes. Soy una fans en Maracaibo. Mira cómo se ponen, ¿no? Es una fans se ponen ellos, pero bañados en aguas de rosas, ¿no? Padre Ocando, quisiera enviar un saludo muy especial a mi amigo Fernando Pirela, que lo estoy viendo por televisión, Silverio desde Santa Lucía. Alexia Rosales, desde Carabobo, Eguita, calma, cordura. Felicitaciones por su programa y por dar a conocer la parte espiritual a todo el país. De eso se trata. Padre Ocando, lo felicito por su programa, pero a ese nuevo Papa le falta carisma. ¿Qué llama carisma? Mire, carisma, teológicamente, y estamos hablando de un Papa, carisma es un don que se le da a alguien para beneficio de la comunidad y no para beneficio personal. Y más carisma que el papado. Ahora, si usted llama carisma la simpatía y qué sé yo, como candidatos aquí que van a dormir una noche en un barrio y abrazan a la viejita y al muchachito y se lo colocan y se lo ponen de caballito, eso es lo que llaman muchas veces carisma, ¿no? Entonces se ríe y tal, y después que llegan, distancia
y categoría, como decían por allí, ¿no? Por supuesto que el gran carisma en la Iglesia Católica lo tiene Benedicto XVI, sí. Hay algo que decía el hermano del Papa, cuando le preguntaron sobre la personalidad del Papa Benedicto XVI, porque mucha gente decía que era muy serio, que no era un Papa moderno. La respuesta de su hermano Georg fue: serio no significa estar triste. De todo lo contrario, es una persona muy humilde, es una persona muy abierta a la gente, y gracias a Dios nosotros lo demostramos. Estamos conscientes de eso. Ahora, si buscan en el Papa ese carisma de populismo y de demagogia, olvídense, eso es un signo de superficialidad, ¿no? Padre Ocando, ¿cree usted que los italianos apoyan al Papa desde Valencia? Yo no puedo responder a esa pregunta, si hay italianos que no son católicos, pero todo católico auténtico tiene que apoyar, debe apoyar al Padre común, que es el Santo Padre. Sí. Padre, existe mucho temor por lo que representó Ratzinger, siendo decano del Colegio Cardenalicio, además de perfecto para la doctrina de la Congregación de la Fe, ¿no? por su forma frontal de enfrentar la fe. Pero hemos compartido y hablado mucho sobre esto, ¿no? No es el mismo papel que tenía en aquel momento el que tiene ahora. Claro. Y de hecho lo ha demostrado. En sus primeras audiencias, claro, ha invitado al él cumplía con su deber, además. Claro. Si alguna cosa, es decir, buscamos mucho nosotros en nuestra iglesia, pero lo primero que queremos es una seguridad doctrinal. No podemos someternos al vaivén y al volantineo y a la veleta doctrinal, que es lo que... No, nosotros necesitamos en nuestra iglesia seguridad doctrinal. Hay un campo muy amplio de discusión, de conversación, de teorías, de hipótesis, pero lo que es el meollo de la fe, eso no puede cambiar, nadie lo puede cambiar. Padre, seguimos con sus bombolones.